Bienvenidos todos a la sesión número 3 del curso Pasión por Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en nuestra vida como cristianos, en nuestras creencias, en nuestros fundamentos. Y vamos a hablar acerca de la Trinidad. Esto es algo que todos manejamos, que todos creemos fielmente, pero necesitamos verlo en el contexto del esplendor de Jesús. Sabemos todos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero muchas veces no pensamos en la magnitud de esta realidad en torno a la persona de Jesucristo, de nuestro Señor. Así que vamos a ir a través de conceptos muy conocidos por nosotros, pero estoy seguro que Dios nos va a traer más revelación acerca de la majestad de Jesucristo, de Jesús nuestro amado. Y esto va a despertar más nuestro deseo y nuestro anhelo por conocerle y por entrar en intimidad con Él. Y bueno, la doctrina de la Trinidad, como ustedes lo saben, es una de las más importantes en el cristianismo. Y en la palabra, más de 70 pasajes en el Nuevo Testamento presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos. Hoy en día, esta es una doctrina que está bajo ataque, porque muchos están buscando unificar religiones, especialmente unificar el Islam con el judaísmo y el cristianismo. Pero este fundamento, la doctrina de la Trinidad, hace imposible unificar estas religiones y mucho menos otras religiones, porque las demás religiones están opuestas totalmente al hecho de que Dios se manifieste en 3 personas. Es algo impensable para las otras religiones. Así que nosotros tenemos que estar equipados para defender esta doctrina cuando compartamos nuestra fe. Es muy importante que sepamos cuál es el fundamento para la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad enseña básicamente que Dios existe como 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es distinta como un Dios completo y eterno. Sin embargo, hay un solo Dios. Y esto es un misterio. Entenderlo, comprenderlo, va más allá de nuestro entendimiento. Pero sí podemos creerlo por fe y comprender algunas verdades que están expresadas en la palabra y que nos dan la idea de esta expresión de Dios en 3 personas. Esta palabra, aunque no está en la Biblia como tal, Trinidad, también la podemos definir como una triunidad o 3 en 1. Esto es lo que significa la palabra Trinidad. Y un poquito, si hablamos un poco de historia, los padres de la iglesia fueron los que se encargaron de desarrollar esto como una doctrina, porque son conceptos que están inmersos en las escrituras, pero los primeros cristianos o los padres de la iglesia, autoridades de la iglesia de los primeros siglos, se encargaron de definir, de conceptualizar todas estas verdades acerca de Dios expresado en 3 personas. Atanasio fue un padre de la iglesia que vivió entre el 293 y el 373 después de Cristo. Él era obispo de Alejandría y él sufrió mucha resistencia y persecución mientras defendía las doctrinas de la Trinidad, especialmente en contra de Arrio y los arrianos que seguían a esta persona que se encargó de oponerse a esta doctrina. Y el otro fue Agustín, o también conocido como San Agustín. Él era obispo de Hipona, lo que es hoy en día Argelia, y él también defendía la enseñanza de la Trinidad. Es uno de los defensores más influyentes en su época. Entonces este Atanasio que les mencioné antes estableció un credo, y esta fue la declaración de fe más importante acerca de la Trinidad. Los 3 credos más importantes de la iglesia fueron el credo niceno, el credo de los apóstoles y el credo de Atanasio. De hecho, el credo niceno y el credo de los apóstoles son ampliamente enseñados en la Iglesia Católica, pero también son un fundamento de nuestra fe.
El credo de Atanasio enseña que cada persona de la deidad no es creada, esto es muy importante, que no tiene límites, que es eterna y es todopoderosa, es decir, omnipotente. Y vamos a leer qué dice este credo. Dice, y la verdadera fe cristiana es esta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las tres personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. Fíjense qué definición tan hermosa de la Trinidad. Estos son es el legado de los padres de la Iglesia en tratar de definir lo que es realmente indefinible, pero podemos llegar a comprender, y realmente les digo que con esta teología o la doctrina de la Trinidad y este tipo de definiciones o credos, realmente solo llegamos a conocer una pequeña parte de toda la esencia de Dios. Es lo que nos ha permitido Dios comprender, pero es muy importante tenerlo claro y firme en nuestra fe. Como les mencionaba, este personaje Arrio era el presbítero de Alejandría y él enseñaba que Jesús fue creado por el Padre y que por lo tanto no era Dios. Para eso se estableció el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Es uno de los concilios, reuniones eclesiásticas más importantes de la Iglesia de los primeros siglos. Y este concilio se reunió especialmente para declarar esta verdad como una herejía. Hoy en día muchos hablan de Jesús como un gran profeta, como un hombre capacitado por Dios, pero no como Dios eterno. Y es como si volviéramos a esos tiempos. Nosotros como iglesia tenemos que pararnos firmes y defender la doctrina de la Trinidad y el hecho de la divinidad de Cristo. Porque muchos hoy hablan de Jesús, incluso en religiones de nueva era o religiones modernas. Hablan de Jesús y lo valoran, lo aprecian, pero no lo consideran Dios. Y esto puede confundir a muchas personas. Y muchos cristianos pueden pensar que otros, hablando de Jesús, podrían considerarse hermanos. Pero tenemos que definir bien lo que es la doctrina de la Trinidad para saber si una persona está consciente de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. Incluso sectas del cristianismo se han separado de la sana doctrina precisamente por tergiversar la doctrina de la Trinidad, como los testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Jesús, o otras sectas que también ponen en duda la divinidad del Espíritu Santo. Así que tenemos que estar muy claros en todo esto. En el Antiguo Testamento, la primera vez en la que Dios habla en la Escritura, y también lo hace más adelante, Él lo hace en plural. Dice, y nosotros o nuestra. Génesis 1:26 es un gran ejemplo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Obviamente por lo que está diciendo entendemos que no está hablando con los ángeles ni está hablando con ningún otro ser en su entorno, en el lugar del cielo, en el trono. Está hablando Él mismo como varias personas, porque Él está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es decir, a la semejanza de Dios, pero habla todo el tiempo en plural. Y es muy interesante ver que esto está sucediendo allí. Los salmos también tienen buenas referencias acerca de esta verdad. Muchos salmos mencionan a Dios o ponen a Dios mencionando a Dios, es decir, mencionándose a sí mismo. Pero claramente se entiende que hay un diálogo, una interacción entre dos personas diferentes. Veamos por ejemplo el Salmo 45, 6 y 7, versículos 6 y 7.
Salmo 45, vemos que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. David está hablando en este salmo, este salmo es de los hijos de Coré. Está hablando, se está refiriendo a Jesús, al Hijo. Tu trono, oh Dios, es eterno. Por eso, dice el 7, te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, le está hablando a alguien que le dice, lo llama Dios, tu trono, oh Dios, es eterno. Por eso te ungió Dios. Suena un poco extraño, pero precisamente es porque a la persona que se está refiriendo es al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y a este, que es el Hijo, lo ungió Dios, el Padre. No hay otra explicación para ver cómo dos personas son llamadas como Dios. En el Salmo 2 sucede lo mismo. Vemos aquí la interacción del Padre y el Hijo. No lo vamos a ver, pero el otro ejemplo que quiero mostrarles es el Salmo 110. Y es muy importante este salmo porque Jesús mismo lo usa como referencia cuando está hablando con los fariseos para enseñarles que hay dos personas en las Escrituras que se les llama Dios. Jesús hace estas preguntas a los fariseos para ayudarlos a entender esto. Y Él les dice, fíjense, esto está en Mateo 22, donde Jesús cita el Salmo 110. Entonces lo vamos a ver de esa manera. Mateo 22, 42. Dice, vamos a ver desde el 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan ustedes del Cristo, o sea, del Mesías? ¿De quién es hijo? O sea, le está preguntando, ¿ustedes que saben tanto, porque son los fariseos, qué piensan o qué saben del Hijo? O del Cristo, del Mesías. ¿De quién es el Mesías, hijo? Y le dijeron, de David, por supuesto. Ese era el concepto que ellos tenían. Un descendiente de David sería el Mesías. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. David escribe este salmo, pero David inicia el salmo precisamente haciendo esta declaración. Y lo va a leer directamente del Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Este es David hablando. Está diciendo Jehová, a quien podríamos llamar el Padre. Dijo a mi Señor. Obviamente cuando entendemos todo el Salmo sabemos que el Padre está hablando al Hijo. Y le está diciendo, siéntate a mi diestra. Sabemos que Jesús está a la diestra del Padre. Hasta que ponga a mis enemigos bajo tus pies. A tus enemigos bajo tus pies. Pero Jesús les está haciendo este énfasis, este hincapié. ¿Cómo es que David lo llama mi Señor si es su hijo? Y la única explicación, y solo David podría llamar mi Señor o Adonai a Dios, pero ya está nombrando a Dios antes. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Por lo tanto hay dos personas, una es el Padre y la otra el Hijo. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. Es muy importante esto, aunque no vemos las tres personas en la Trinidad, pero una de las verdades más importantes es esta. Vemos representadas a dos personas, al Padre y al Hijo, y ambas son Dios. Entonces vamos ahora a ver el Nuevo Testamento, que hay una progresión en la revelación y el Nuevo Testamento sí nos da una visión más amplia de lo que son
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactuando y todos siendo Dios. Hay muchos ejemplos de las tres personas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver, uno de los más importantes es en el bautismo de Jesús. Todos debemos recordar este pasaje. Y está sucediendo aquí el bautismo de Jesús efectuado por Juan, ¿verdad? Y dice este pasaje: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, Mateo 3:16. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz que desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces está Jesús siendo bautizado, sale del agua, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo, se oye la voz de alguien diciendo: este es mi Hijo, es decir, el Padre habla, y Jesús está en la escena, es el protagonista de esa escena. Entonces vemos al Espíritu Santo, al Padre hablando y a Jesús siendo bautizado. Claramente las tres personas de la Trinidad en acción, interactuando, las tres en la misma escena. Es muy claro. Y por supuesto, uno de los versos más importantes es Jesús en la Gran Comisión, diciendo: id y haced discípulos, ¿verdad? Es Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no mandaría a los discípulos a bautizar a nadie en el nombre de nadie que no fuera Dios. Y Él les dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante recordar las palabras del mismo Jesús enseñando acerca de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad básicamente está fundamentada en la deidad de Jesús y en la pluralidad de la Trinidad, en que son varias personas. Y estas dos cosas son piedra de tropiezo y fuentes de conflicto, y lo serán siempre, siempre lo serán. Y lo fueron en los días de Jesús. Juan 10 nos narra cómo los judíos trataban de apedrear a Jesús por el simple hecho de hacerse o de insinuar que Él era Dios. Juan 5:18 también dice: los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces tenemos que recordar que Jesús en este momento tiene las dos naturalezas. Él es completamente Dios y completamente hombre. Pero no olvidar que aunque Él vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros y ahora reina y está sentado a la diestra del Padre y volverá como un rey a reinar en esta tierra, Él también es completamente Dios. Y en la guía van a ver en la letra D del punto 3, van a ver muchos versículos, todos los versículos que ustedes se pueden imaginar, que narran a Jesús o explican que Jesús es Dios o defienden la deidad de Jesús. Y es muy importante que tengamos todos estos versículos muy claros. Vamos a terminar esta parte o esta sesión hablando de 7 verdades acerca de la Trinidad. 7 conceptos, 7 principios que necesitamos nosotros para poder defender esta doctrina de la Trinidad y para también nosotros arraigarnos a ella. Pero principalmente porque en ellas encontramos el esplendor de Jesús en medio de esta doctrina. Porque para ninguno es difícil ver al Dios creador como un ser supremo todopoderoso o al Espíritu Santo, porque es natural verlo con todo su poder y sus manifestaciones de milagros, manifestaciones gloriosas. Pero nos olvidamos que Jesús posee todo eso mismo en la misma plenitud.
Entonces, 7 verdades acerca de la Trinidad. Número 1. Hay solamente un Dios. Eso es el fundamento. Dios es un ser. Es esencialmente, o en esencia, es uno. Su naturaleza es una sola. Deuteronomio 6:4 es un versículo que no se nos puede olvidar nunca. Es uno de las declaraciones más importantes en el judaísmo y en la Torá. Y ese versículo, Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Santiago 2:19 dice: Tú que crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y los apóstoles siempre enseñaron que Dios es un solo Dios, que hay un solo Dios. Esto no se nos puede olvidar. La segunda verdad es que Dios habita por siempre en 3 personas distintas, pero que son iguales como personas divinas. ¿Por qué son iguales? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en la unidad de una sustancia, en su esencia, como Dios. No hay desigualdad entre ellos. Son 3 personas, pero no son 3 dioses diferentes, sino un solo Dios. Tienen distinciones, tienen diferencias, pero estas diferencias están basadas en la relación entre ellos, en la expresión única que existe en cómo el Padre se relaciona con el Hijo, la expresión que existe entre cómo el Hijo se relaciona con el Espíritu Santo o con el Padre. Esta es la que los diferencia. Y ellos son así por siempre, para siempre, por toda la eternidad. El Padre siempre ha obrado como el Padre, el Hijo siempre ha obrado como el Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo. La palabra dice que Dios es inmutable. Él siempre ha sido como Él es. Entonces estas diferencias que ellos tienen son eternas. No es algo que comenzó en la creación o cambió en la redención o cuando Jesús vino o en la cruz. No, siempre ha sido así. Cada una de las 3 personas de la Trinidad, este es el principio, la verdad número 3, goza de una eterna, voluntaria y mutua relación de amor, humildad y unidad. Amor, vemos que el Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo. Esto lo enseña una y otra vez Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan. Esta relación entre el Padre y el Hijo, el amor que existe entre ellos, por lo tanto, es también cierto entre el Padre y el Espíritu Santo, es Jesús y el Espíritu Santo. Humildad entre ellos. Ellos se deleitan profundamente en servirse, en rendir su autoridad al otro, en honrarse libremente y mutuamente. Y vemos que es así. Uno de los mejores ejemplos es Jesús en su deseo voluntario de servir al Padre, de obedecer, de sujetarse al Padre. O el Espíritu Santo siendo enviado una y otra vez por el Padre. Ellos gozan de una relación de intimidad. Ellos, las 3 personas de la Trinidad se conocen íntimamente de una manera profunda y personal. Y todo esto es voluntario, por supuesto. Ninguno de ellos es forzado a la relación que tiene con el otro. Y es mutuo, como ya se los dije. Número 4. Cada persona posee completamente todos los atributos de Dios, en una medida infinita y en una duración infinita. Es decir, todos los atributos que vemos en el Padre, que estudiamos acerca del Padre, también los tiene el Hijo y también los tiene el Espíritu Santo. Y los poseen de una manera infinita. Ninguno es menor al otro en cuanto a atributos, porque los 3 son Dios y los tendrán eternamente. No se gastan en ninguno de los 2. No aumentan, pero tampoco disminuyen. Número 5. Cada persona de la Trinidad es diferente en función y autoridad y en cuanto a su relación y obra. Es decir, hay una igualdad en la Trinidad. Ellos, los 3 son Dios, pero hay diferencias en la manera en que se relacionan y en la manera en que
obran y trabajan mutuamente. Por ejemplo, el rol del Padre es dirigir y enviar. El rol del Hijo es obedecer, orar y hacer el trabajo del Padre. Y el rol del Espíritu Santo es aplicar la obra de salvación en nosotros y ungirnos para el servicio. Son diferencias en roles, pero estas diferencias no son temporales, duran para siempre. Siempre fueron así y siempre serán así. Número 6. La obra de cada una de las personas de la Trinidad es unificada, inseparable e independiente de las obras de los demás. Es decir, cada una de las personas de la Trinidad son una en propósito y en acuerdo en todo lo que hacen. Entonces cada una está envuelta en toda la obra de Dios, la creación, la encarnación, la expiación, la resurrección, pero cada una tiene roles diferentes e independientes del de los demás. Y número 7. Cada una de las personas de la Trinidad habita mutuamente en las otras dos. Y muchas veces Jesús enseñaba esto. Por supuesto que aplica para las otras, para el Espíritu Santo también. Jesús decía: ¿no creen ustedes que yo soy el Padre y el Padre en mí? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Entonces, fíjense cómo Dios es uno, pero en sus tres expresiones, en las tres personas de la Trinidad, vemos como cada uno de ellos mora en el otro. Y esto habla de la unidad que hay entre ellos tres. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por último, Juan 17 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vemos como esta realidad tan hermosa de tres personas, pero que todas moran mutuamente unas con otras. Es lo que nos habla de este ser único, indivisible, pero manifestado en tres personas. Es como nosotros podemos decir que Jesús mora en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿quién está en nosotros? ¿El Espíritu Santo o Jesús? Es el Espíritu Santo, pero en la persona de Cristo habita totalmente en nosotros a través del Espíritu Santo. Y en Cristo está plenamente expresado el Padre. Entonces, cada vez que pensamos y meditamos en esto, nos damos cuenta de la hermosura de un Dios que decidió expresarse de esta manera. Y pensemos en esto a la hora de adorar a Jesús. Verlo en toda su majestad y todo su esplendor, en unidad total con el Padre y el Espíritu Santo. Y es algo que nos ayuda a ver más allá de lo que ven nuestros ojos acerca de Jesús. Jesús es lo más hermoso que podemos tener de la Trinidad, porque fue la manera en que Dios decidió expresarse Él mismo a nosotros, a través de un hombre como nosotros, el Hijo, Dios hecho hombre, allí para nosotros, con toda la autoridad, con todo el esplendor, con todos los atributos de Dios, para que nosotros podamos ver, palpar y entender más acerca de este Dios tan hermoso y tan grande que nos ama con todas sus fuerzas. Así que espero que haya sido bendición esta enseñanza para tu vida, que puedas meditar más y ver la doctrina de la Trinidad de una manera diferente a partir de hoy y adorar a Jesús en todo su esplendor. Que Dios te bendiga.